Buenos días, mi nombre es Daimel Pérez Ríos. En este momento voy a presentar mi trabajo de las diapositivas acerca de las biomoléculas orgánicas. Los objetivos del trabajo es que damos a conocer acerca de las biomoléculas que son sintéticas por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno y con frecuencia también presentes en nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos. El contenido: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Esos son los temas que vamos a ver en este momento. Los carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o sacariados, son uno de los grandes grupos de biomoléculas que estudian la bioquímica. Otros grandes grupos de biomoléculas son las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Las características de los carbohidratos son moléculas orgánicas esenciales para la vida, están compuestos por carbono, oxígeno y hidrógeno, son solubles en el agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y participar de ahí y elaborar glucosa. La clasificación de los carbohidratos son dos, son carbohidratos complejos y carbohidratos simples. En los carbohidratos complejos son polisacariados, es decir, que están conformados por diferentes monosacariados. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser absorción lenta en carbohidratos complejos. En los carbohidratos simples, dentro de este grupo encontramos los monosacariados y disacariados, por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa y maltosa y lactosa. Se caracterizan por absorción rápida en el organismo y, como vemos aquí en la pequeña imagen, que en los carbohidratos simples se encuentra el azúcar, miel, leche, maíz y manzana, y carbohidratos complejos que están como el brócoli, plátano, patatas y manzanas también. Función de los carbohidratos. La función principal que cumplen los carbohidratos es la aportación de energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Entre algunas funciones de los carbohidratos son energética, ahorran proteínas, forman parte de tejidos importantes, previenen los cuerpos cetónicos y es reguladora también. Los lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, y se hacen poco solubles en el agua. Características de los lípidos. Los lípidos tienen como característica principal ser hidrófobos. Eso es decir, que son insolubles en el agua y solubles en disolventes orgánicos. Se los llaman incorrectamente grasas, ya que las grasas son un solo tipo de lípidos procedentes de los animales. La clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos. El primer grupo son lípidos saponificables, que se derivan en simples y complejos. Y el segundo son lípidos insaponificables, que son tres grupos que se pueden apreciar, que son terpenos, esteroides y prostagladinas. También, como vemos ahí en la imagen, ahí vemos la cantidad de balances que hay en porcentajes de los lípidos.
Función de los lípidos. La función de los lípidos... los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Función de reserva, que son principalmente la reserva energética de nuestro organismo. Función estructural, que forman las capacidades líquidas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia y protegen mecanismos como el tejido adiposo de la piel y manos. Función biocatalizadora. Es un papel de los lípidos que favorecen y facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Y función transportadora es desde el intestino hasta su lugar de destino, que se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las proteolípidos. Eso como parte de las funciones de los lípidos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleóticos. Ácidos nucleicos y sus características. Los ácidos nucleicos, así llamados porque se encuentran en el núcleo de una célula, es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que se organiza, guarda y traduce y pasa información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar y de 5 carbonos, una base y un grupo de fosfato. Aquí la clasificación de los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Esas son sus clasificaciones, que son 2. Las funciones del ADN y ARN son: la del ADN almacena y transmite información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. Y la del ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar proteínas. Las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y funciones de las células. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importante función que cumple para la vida. Características. Existen distintos tipos de proteínas y se clasifican de formas distintas según distintos criterios. Las características son proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas de membrana, que estas son la clasificación de las proteínas. Las características de las proteínas son macromoléculas conformadas por cadenas lineales y aminoácidos, las cuales forman parte de la materia fundamental de la célula y de las sustancias tanto vegetales como animales. Las funciones de las proteínas más destacadas son estructural, transportación, regulación, defensa, enzimática y contráctil. Y biografías, aquí dejo mis biografías que fueron tomadas de estos links, que los tomé en el momento de hacer mi trabajo. Muchísimas gracias, y cualquier cosa estaré pendiente a cualquier comentario o cualquier cosa que yo necesite. Gracias.